Buenas tardes. Esta es la presentación de mi tesis. Mi tema es Empleo informal en Ixtlahuaca, Estado de México. Introducción. Empleo informal es aquel que carece de un contrato celebrado legalmente entre patrón y trabajador. En México, 5 de cada 10 personas que trabajan lo hacen informalmente. En la actual encuesta del INEGI, la Organización Internacional del Trabajo, a nivel nacional y local, más del 57% de trabajadores tienen empleo informal. De igual forma, la migración rural a las ciudades emerge por una mejor calidad de vida, mejores estándares de la misma, mayor oportunidades de empleo a un salario, lo que encrudece el problema y termina en un aumento de la informalidad. Antecedentes del problema. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó que el 23% de la informalidad corresponde a los negocios no registrados de los hogares dedicados a la producción de bienes y servicios y los restantes a otro tipo de informalidad. El otro tipo de informalidad es el 11%. En la Conferencia Internacional del Trabajo se utilizó el término economía informal para referirse a todas las actividades económicas relacionadas por los trabajadores y las unidades económicas en la legislación y la práctica. Justificación. De acuerdo con la realidad, por ende, se hace visible la falta de estudios que caracterizan el empleo informal, sobre todo enfocado a la población juvenil de Ixtlahuaca, y en particular un estudio que dé a conocer la realidad social del fenómeno. Esta investigación tiene la finalidad de aportar elementos para el rediseño de las políticas públicas laborales locales que actúen como un soporte de potencializar habilidades de los jóvenes para resolver el problema de la informalidad laboral a nivel municipal. Las empresas se clasifican de acuerdo a su actividad económica y a las del sector informal por los trabajadores que laboran con cuenta propia o por tener empleadores informales. Asimismo, se toma en cuenta el lugar del trabajo, su situación geográfica, el número de personas, etc. La informalidad representa una salida para la mano de obra joven que no puede acceder al sector formal. Ahora bien, viene el objetivo general. Este es identificar cuál es el factor principal por el cual existe el empleo informal en señores de entre 38 a 40 años dentro de la comunidad de San Bartolo del Llano, Barrio 7. Para cumplir el objetivo general tenemos los objetivos específicos que son determinar y especificar el planteamiento del problema por medio de la búsqueda de información que permita ampliar y analizar cuáles son los factores que están incurriendo en el empleo informal, buscar información verídica en páginas de internet, instituciones recomendadas, investigaciones anteriores acerca del tema para poder desarrollar el tema, seleccionar la información más relevante en cuanto al planteamiento del problema, contextualizar acerca del planteamiento del problema, definir bien el objetivo general para saber cuál es la meta a la que pretendemos llegar, seleccionar la investigación mixta para desarrollar la investigación, recolectar información a través de técnicas como lo son la entrevista, las encuestas o test, entre otros. Analizar los datos obtenidos a través de las técnicas de recolección, seleccionar aquellos datos para desarrollar dicha investigación, describir el factor principal que origina el empleo informal, desarrollar la investigación de manera clara y específica en sus bases, desarrollar un cronograma de actividades para un mejor control en la investigación, analizar sus causas ya existentes en el empleo informal e identificar cuál es el de mayor impacto, elaborar un formulario de posibles estrategias que ayuden a disminuir el empleo informal e implementar los datos numéricos para el informe final acerca de la investigación.
Ahora bien, tenemos el planteamiento del problema y la hipótesis. El planteamiento del problema nos dice cuál es la causa principal por la cual los señores de entre 38 y 40 años de San Bartolo del Llano, Barrio 7, tienen un empleo informal en el municipio de Ixtlahuaca. La hipótesis, tenemos la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis de investigación nos dice la sobrepoblación es el factor principal que provoca el empleo informal en Ixtlahuaca y en los diferentes municipios. La investigación nula nos dice la sobrepoblación no es el factor principal que provoca el empleo informal en Ixtlahuaca y en los diferentes municipios. Y la alterna nos dice la mano de obra barata es otro de los factores que provoca el empleo informal dentro del municipio y de la gente, que al igual podemos encontrar varios factores como lo son los estudios, que es uno que influye de forma muy permanente. Las variables son empleo informal, mano de obra barata y sobrepoblación. La mano de obra barata nos dice que es el trabajo o el esfuerzo humano aplicado al proceso de producción y puede ser físico o mental. Y la sobrepoblación nos dice que es un fenómeno que se produce cuando una elevada densidad de población provoca un empoderamiento del entorno. Marco teórico. La informalidad se ha convertido en una forma de vida alterna para grupos de población residentes en América Latina, y ya que en algunos países la mayoría de la fuerza laboral no está cubierta por la protección social. Algunas de las características pertenecientes al sector informal son la ausencia de regularizaciones legales, empleo para máximo de 10 personas, el horario no es fijo, empleo familiar, falta de préstamos y derechos sociales de ley, empleos con menos de 6 personas, empleados con menos de 6 años escolares, empleo con actividades ambulantes, producción en el consumo final, entre otros. En México, el 60% de la población económica activa trabaja en la informalidad, ya que cuenta con bajos salarios, poca estabilidad laboral, escasa seguridad social, incumplimiento de los derechos laborales y no pagan impuestos. Es por eso que la OCDE recauda solo el 30% de impuestos. Eso sería todo. Gracias.